¿Qué tal, estimado auditorio? Sean ustedes bienvenidos a su programa, Tu Espacio Legal. Les da la más cordial bienvenida a su servidor, el licenciado Oscar Horacio Ortega Morales, director de la firma de abogados Sánchez Legal Advising, firma comprometida con el postulado por una sociedad más informada. En esta ocasión, estimado auditorio, nos toca la oportunidad de tratar la primera de las etapas de cómo se lleva a cabo una sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria o legítima. En el video anterior hablábamos de estas 4 etapas que integra este tipo de trámites de manera muy breve, pero hoy específicamente nos toca revisar con todo detalle y con toda claridad la primera de las etapas, en donde nos van a reconocer como herederos, van a nombrar una albacea y en el caso de las sucesiones testamentarias, darán por válido el testamento. Pues bien, estimado auditorio, antes de iniciar con este interesantísimo tema, les invito a que se suscriban a su canal MCI Contigo, activen la campanita de las notificaciones, compartan esta información con las personas que consideren sea necesario e incrementen su cultura jurídica o que sea necesario para atender alguna contingencia jurídica que les perturbe en este momento. No olviden también calificar nuestro contenido con sus pulgares y visitarnos en nuestras redes sociales como MSI Contigo. Ok, estimado auditorio, dicho esto, pues vamos a iniciar con el interesantísimo tema. En los videos anteriores a este hemos tocado que puede haber 2 tipos de sucesiones: las sucesiones testamentarias, que es ese trámite que debo seguir de manera judicial o ante un notario público para yo tener la posibilidad de acceder a la herencia que alguien me haya dejado o que por ley me corresponda. Pero bueno, también existen las sucesiones intestamentarias o legítimas, que es cuando no hay un testamento y que también la ley establece ciertas reglas para que yo pueda ser reconocido como una persona que tiene derecho a recibir parte del patrimonio de una persona fallecida que haya acumulado durante su vida. Dicho esto y recordado estos importantes antecedentes, estimado auditorio, diremos pues que una sucesión, sea testamentaria o intestamentaria, inicia por una solicitud ante el juez o ante el notario público que se llama denuncia. Una vez que iniciamos o presentamos este documento ante el juzgado familiar, ante el notario y el juez nos van a decir, bueno, falta este trámite, falta este documento. ¿Y qué documentos son esos que pueden faltar o qué debo yo acompañar a esa denuncia de la sucesión testamentaria o intestamentaria? En principio, tenemos que ingresar o acompañar o presentar como anexo de esa solicitud las actas de nacimiento, de función de la persona de quien hacemos el trámite. Es decir, si X persona, Carlos Gómez, por dar un nombre, fallece y voy a hacer su trámite de sucesión, bueno, pues tengo que presentar su acta de nacimiento y su acta de función. También tenemos que presentar el acta de matrimonio, si estuvo casado, una información testimonial de concubinato, si estuvo en concubinato, o en su caso, el acta de concubinato a la que hicimos referencia en el primer video de este canal. También tenemos que acompañar, si hubo hijos, las actas de nacimiento de los hijos. Pero aquí, en todos estos documentos de que hablamos, y repito, actas de nacimiento, de función, matrimonio, acta de concubinato, información testimonial de concubinato, tenemos que ser muy cuidadosos nosotros como personas que necesitamos llevar a cabo este trámite, porque bueno, a veces por algún descuido de la autoridad o de nuestro asesor legal, nos encontramos con los problemas o complicamos más el trámite o el inicio del trámite porque no cuidamos, primero, que las actas del registro civil que se presenten sean copia fiel del libro. Y repito el nombre, estimado auditorio, copia fiel del libro. ¿Por qué tiene que ser copia fiel del libro, estimado auditorio?
Porque las que hoy se obtienen de los cajeros automáticos o vía internet se llaman extractos de acta. O sea, traen los datos mínimos necesarios. Pero en las copias fieles del libro vienen todos y cada uno de los datos que se sentaron, valga la redundancia, en el libro de actas. Ahí el oficial de registro civil anotó el nombre, la hora de nacimiento, quién lo presentó, el nombre de los abuelos, pero aquí es donde viene el detalle. Si en ocasiones cuando tenemos un acta de nacimiento, viene el nombre de el que fallece se llama, regresando al ejemplo inicial, Carlos Gómez Pérez. Y en el acta de nacimiento de extracto viene nombre del padre Carlos Gómez. Carlos Gómez y Carlos Gómez Pérez son dos personas diferentes para efectos legales. Pero ¿qué pasa, estimado auditorio, cuando tenemos la copia fiel del libro? En el libro, en ocasiones sí viene el nombre completo. Nombre del padre, Carlos Gómez Pérez. Bueno, entonces ya tenemos perfectamente demostrado algo que se llama entroncamiento familiar. Pero ¿qué pasa si hay diferencia en los nombres? Nos pasa mucho aquí en el despacho, estimado auditorio, cuando hablamos del nombre de María. En algunas actas aparece como María, otros como M. Otros como MA. Otros como simplemente MA, otros como simplemente M. Entonces, ¿qué pasa cuando hay esas diferencias? Para no hacer más engorroso el trámite de la sucesión, antes de iniciar la sucesión tenemos que llevar a cabo, y solamente se puede llevar, estimado auditorio, ante un juzgado familiar. Eh, Lamentablemente yo he visto en algunos procedimientos legales que presentan una información testimonial ante notario. Esas informaciones testimoniales ante notario no sirven, además son muy caras. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que acudir al juzgado familiar a llevar a cabo un procedimiento de identidad de persona, en el que yo tengo que presentar documentos donde la persona llevaba el nombre de, por ejemplo, María de la Luz, MA de la Luz, M de la Luz, y entonces así puedo presentar dos testigos que digan, es que sí conozco a M de la Luz, MA de la Luz y María de la Luz, y se refieren a la misma persona. Entonces el juez va a decir, bueno, yo reconozco judicialmente que los nombres de María de la Luz, MA de la Luz y M de la Luz identifican a la misma persona. Y lo mismo pasa con los apellidos, porque antes, estimado lector, ustedes recordarán que cuando se trataba del tema del nombre de las mujeres y eran casadas, se les ponía lo que antes se llamaba nombre de casada, que era eh, Rosa Isela Pérez de Gómez o Rosa Isela Pérez de Muñoz. Y entonces en las actas de nacimiento de los hijos aparece como Rosa Isela Pérez de alguien. Pero en su acta de nacimiento aparece como Rosa Isela Pérez López. Entonces no se está tratando de la misma persona para efectos legales. Para todas esas diferencias en los nombres de los antecedentes y de los enlaces familiares que les dije que se llama entroncamiento familiar, se ocupa de una información testimonial de identidad de persona y se tiene que llevar, insisto, mediante un procedimiento judicial. Una vez que el juez reconoce que los diferentes nombres identifican a la misma persona, ya estamos en posibilidades de presentar todos nuestros documentos, todas las actas que ya les mencioné al principio, y nuestra información donde demostramos que todos los nombres que aparecen en los documentos se refieren a la misma persona. Y ahora sí, el juez familiar o el notario va a decir, ok, perfecto, ya te recibo los trámites, voy a pedirle al Archivo General de Notarías de la entidad federativa donde se lleva el trámite, si es en la Ciudad de México, si es en el Estado de México, en Puebla, en Querétaro, etcétera, que me informe si dentro de las notarías que existen en esa entidad federativa, la persona que ha fallecido y cuyo trámite de sucesión estoy iniciando,
otorgó algún testamento. Y el Archivo General de Notarías también le solicitará a la Secretaría de Gobernación para que en el Registro Nacional de Testamentos se busque desde 1930 a la fecha si existe algún testamento otorgado por la misma persona. Y esa información se rinde al juzgado familiar y les dicen, oye, juez, aquí sí encontramos un testamento a nombre de tal persona o no lo encontramos. Pero también se gira un oficio al Registro Público de la Propiedad. ¿Por qué? Porque antes, estimado auditorio, existía un testamento que se llamaba hológrafo, que también se dejaba en el Registro Público de la Propiedad. Yo creo que en el final de la serie de estos videos vamos a tocar específicamente los tipos de testamento que existen y que existían, porque mucha de la gente que ahora está falleciendo pudo haber realizado o llevado a cabo un testamento de esta naturaleza, de los que ahora ya no existen. Ahora bien, y también, bueno, el Registro Público de la Propiedad le va a informar a juzgados, ¿sabes qué? Sí tenemos un testamento de los que ya no hay, a nombre de esta persona, y te lo envío para que lo revises. ¿Qué es lo que pasa también con el oficio que se gira al archivo judicial de cada entidad federativa? Si yo hice el trámite en la Ciudad de México, de la Ciudad de México, si lo hice en Querétaro, del Estado de Querétaro, es con la misma finalidad de que el archivo general judicial informe al juzgado o al notario si esta persona otorgó algún testamento de los que antes también se podían entregar o rendir ante el Poder Judicial. Y entonces, ahí el Poder Judicial nos va a decir, ¿sabes qué? Sí, está bien, estoy de acuerdo, perfecto, excelente, vamos hacia adelante. No hay testamento, sigamos con el procedimiento. Pero ¿qué pasa, estimado auditorio, cuando sí surge un testamento? Las cosas cambian. Y aquí haremos una pausa, tanto en el video, estimado auditorio, como en la explicación, para continuar en el siguiente segmento con cómo se lleva a trámite una sucesión testamentaria. Ok, estimado auditorio, entonces, siguiendo con el tema de las sucesiones testamentarias, cuando presentamos nuestra solicitud o nuestra denuncia ante el notario, ante el juzgado familiar, tenemos que agregar, además de todo lo que ya platicamos en la intestamentaria, también el testamento. ¿Para qué? Pues para que el notario o el juzgado familiar lleven a cabo el procedimiento de los oficios al Archivo General de Notarías, al Registro Público de la Propiedad y al Poder Judicial, que hablaba yo cuando tratamos el inicio de la etapa en la sucesión intestamentaria. En ese sentido, estimado auditorio, pues bueno, ¿para qué tenemos que acompañar el testamento? Cuando hablamos en el video de generalidades, todo lo que hay que saber sobre las generalidades del testamento, hablábamos de que una persona puede modificar parcialmente su testamento o puede modificarlo totalmente o puede dejarlo sin efecto. Entonces, de la búsqueda que hagan ante el Registro Público de la Propiedad, ante el Archivo General de Notarías y ante el Poder Judicial de la entidad federativa de que se trate, puede aparecer que el testamento que nosotros presentemos, porque así consideramos que es una sucesión testamentaria, se haya modificado, ya no exista, o sea el mismo. En cualquiera de los casos, tanto en la sucesión testamentaria como en la sucesión intestamentaria, el juez tendrá que comparar el testamento que en su caso le envíe ya sea el Registro Público de la Propiedad, el Poder Judicial o el Archivo General de Notarías, y deberá tomar como último el más reciente en fecha. Y eso nos ayuda muchísimo, estimado auditorio, porque así ya tenemos claro que si hay testamento se va a trabajar sobre la versión última, la más reciente, y si se confirma que habiendo testamento se canceló o de que no hay testamento, pues sabremos que tendremos que tramitar una sucesión intestamentaria. Y entonces, ¿qué pasa después de esta parte? Bueno, pues el juez en las sucesiones intestamentarias o el notario en las sucesiones intestamentarias, cuando no hay testamento o si hubo que quedó cancelado, se revocó, tendrá que
decidir conforme a las reglas que establece la ley quiénes tienen derecho a recibir herencia. Por regla general y básica y primera, tienen derecho a recibir herencia los descendientes, o sea, los padres, los descendientes, los hijos, la esposa o concubina. Esos son los primeros. ¿Qué regla es la que se sigue, estimado auditorio? Hay una regla en todos los códigos civiles del país que dice: los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Oiga, licenciado, ¿pero qué cree que esta persona no tenía hijos? Sus padres ya habían fallecido y era soltero. Ah, pues bueno, ya la ley prevé que pueden heredar sus familiares colaterales hasta el 4º grado. ¿Esto qué quiere decir? Pueden heredar sus primos, sus tíos abuelos, sus sobrinos, dependiendo las reglas ya más particulares que prevé la ley. Esto sí, ustedes quisieran que con gusto ahondáramos más, me gustaría que en la caja de comentarios nos regalaran cuáles son sus dudas respecto de cómo pueden heredar las demás personas, porque trataremos cada pregunta, cada consulta de manera particular para que a todos nos vaya quedando más claro. Porque hablar de parentesco en materia legal es un poco complejo y no me gustaría que nos perdiéramos en ese océano de información. Una vez que el juez determina quiénes pueden ser los herederos, conforme a las reglas que establece la ley, y siguiendo el principio, reitero, de que el pariente más cercano excluye al más lejano, emite una resolución que se llama auto declarativo de herederos. En ese auto declarativo de herederos, el juez va a determinar, va a decidir quiénes pueden recibir la herencia una vez que se termine la tramitación de la sucesión testamentaria. Y ahí puede haber dos criterios o dos determinaciones del juez en dos sentidos diferentes. Uno, si los que iniciaron el trámite de la sucesión ya desde el principio designaron una albacea, pues bueno, lo tendrá por reconocido como albacea y solo lo invitará a que pase al juzgado en días y horas hábiles a protestar y aceptar su cargo. Y pues resolverá lo que tenga que decir en relación al pago de la garantía. Todo esto lo vimos en el video que se llama Todo lo que hay que saber sobre albacea. Pero es igual en las sucesiones testamentarias, licenciado. No es igual. Porque en las sucesiones testamentarias, aun y cuando haya familiares, no se puede aplicar la regla de que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Aquí aplica la regla de la que hablábamos en el video de quiénes pueden ser tus herederos. ¿Por qué? Porque si en el testamento la persona que ya falleció decide dejar a alguien que no es de su familia como su heredero, esa decisión se tiene que respetar, y si nombró albacea en ese testamento también el juez tendrá que respetar esa decisión. Y entonces el juez o el notario no emiten un auto declarativo de herederos. Lo que emiten o lo que dictan o lo que redactan se llama un auto declarativo de validez de testamento y reconocimiento de albacea. ¿Por qué? Porque, bueno, al momento que se declara válido el testamento, se reconoce el derecho a heredar de las personas que aparecen en este documento. Y de nombramiento de albacea, porque van a reconocer como albacea a la persona que aparezca designada en el testamento. Y volvemos al procedimiento del que hablaba hace un momento. Tendrá que pasar el albacea, tanto al juzgado o ante la notaría, a aceptar y protestar el cargo. Eso, reitero, lo vimos en el video de todo lo que hay que saber del albacea. Si ustedes se pueden dar cuenta, estimado auditorio, el trámite es relativamente sencillo si desde el principio presentamos los documentos necesarios. Pero bueno, habrá quien me pregunte, oiga, licenciado, ¿qué pasa
si de los que éramos herederos en el testamento o de los que tenemos derecho a heredar en sucesión intestamentaria, alguno no va o no quiere ir. Pues bueno, tanto el juzgado familiar, ahí tomamos un punto bien interesante, al no poder ser una persona o no haber ido una persona que tiene derecho a heredar conforme al testamento, o no va una persona que puede heredar conforme al testamento en un juzgado familiar. Recuerden que también les dije que para que pueda ser ante notario, tienen que estar todos de acuerdo. Y aquí, como no va a haber ese acuerdo, porque hay una persona que no quiso ir, se tramita en vía judicial, sí o sí, no hay de otra manera, y el juez, a través de su personal, que se llaman actuarios, le irá a ir a tocar la puerta. Oye, bonito de tal, aquí hay un trámite de herencia que tal vez te pudiera interesar. Te doy un plazo de 30 días para que me visites en mi juzgado, revises el expediente y me digas si quieres o no quieres participar en la herencia. Y en esa parte es muy importante porque ¿qué sucede, estimado auditorio? Si la persona no va, pues bueno, le dejarán a salvo sus derechos, pero también algo bien importante, estimado auditorio, que creo que eso es lo más valioso en todo esto. Cuando sí va, pues bueno, ya se pueden determinar de mejor manera los acuerdos y recuerden que en las sucesiones intestamentarias la mayoría lleva la batuta de cómo se lleva el trámite. Esperando, estimado auditorio, que este contenido esté siendo de su valioso interés, pues les invitamos a que se suscriban a su canal MCI Contigo, activen la campanita de las notificaciones para que la plataforma les informe cada vez que subamos nuevo contenido, compartan esta información a las personas que consideren que es de su interés, califiquen nuestro contenido con sus pulgares y pues bueno, previo a que terminemos, estimado auditorio, pues sí quiero comentarles que será importante que toquemos en un video por separado y una vez que terminemos las 4 etapas, algo que con regularidad llega aquí al despacho y que es muy recurrente saber si esto es real o no. Las diferencias entre lo que es un repudio de herencia y una cesión de derechos hereditarios. No voy a entrar más de detalles en ese tema, va a ser el último de la serie de las etapas de la sucesión, porque es muy importante, estimado auditorio, que tengamos claro que eso puede suceder y a veces eso nos puede facilitar en mucho el trámite de una sucesión, sea testamentaria o sea intestamentaria. Entonces, estimado auditorio, con la confianza y la seguridad de que este contenido de este video fue claro, fue entendible para todos ustedes, se despide de ustedes su servidor y amigo, el licenciado Oscar Ortega Morales, director de la firma de abogados MCL Advising, firma de abogados comprometida con el postulado de una sociedad más informada. Pasen ustedes un excelente día.